¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando cae la noche sobre un cementerio? ¿Qué secretos se esconden entre las tumbas, los osarios y los viejos campanarios olvidados? Hoy no escucharás simples leyendas. Hoy conocerás relatos reales, contados por sacerdotes que vivieron el miedo en carne propia. Desde un ataúd que sudaba sangre en León, hasta una sombra que reza cada noche en el desierto de Arizona, cada historia fue registrada con detalles que te pondrán la piel de gallina. No son cuentos. No son exageraciones. Son testimonios de fe enfrentados con lo inexplicable. Quédate hasta el final, porque la última historia cambiará tu forma de ver la muerte para siempre. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje entre tumbas te atrapó tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan este tipo de historias, y comentar cuál de todos estos relatos te dejó pensando. Cada semana subimos nuevos testimonios reales desde los cementerios más inquietantes del mundo. Te esperamos en el próximo, si te atreves. Historia 1: El monje sin rostro que aparecía en el cementerio de Guadalajara. Me llamo Gerardo Ramírez. Soy sacerdote desde hace más de 30 años y he servido en varias parroquias del occidente de México. Pero nunca viví algo tan extraño y perturbador como lo que ocurrió cuando fui asignado a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en las afueras de Guadalajara. Esa parroquia, como muchas otras de la región, está junto a un cementerio antiguo, lleno de criptas que datan del siglo XIX, con mausoleos deteriorados, cruces oxidadas y árboles tan viejos que sus raíces se entrelazan con las tumbas. Desde el primer día que llegué sentí un aire denso, como si el ambiente estuviera cargado de algo que no podía explicar. Los feligreses eran amables, gente sencilla, pero todos evitaban hablar del cementerio. No lo mencionaban, no lo visitaban, y si uno se atrevía a hacerlo, lo hacía con una actitud muy reservada, como si temieran que algo los escuchara. Recuerdo que la primera vez que entré al cementerio fue una noche después de misa, un sábado. Me habían llamado para dar los santos óleos a un anciano moribundo, y al volver pasé por entre las tumbas para atajar camino. La luna estaba llena, el aire quieto, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos en la grava. Fue ahí que lo vi por primera vez. Una figura encapuchada, de hábito largo, negra, parada junto a una cruz de piedra. No hizo ningún movimiento, no caminó, no giró la cabeza. Solo estaba ahí, como si me esperara. Me detuve, miré fijamente, intenté decir algo, pero sentí que mi garganta se cerraba. Al dar un paso hacia él, simplemente desapareció entre las sombras, como si se hubiera desvanecido en el aire. No escuché pasos, no vi movimiento alguno, solo la oscuridad tragándoselo. Pensé que podía haber sido algún visitante, alguien rezando, pero algo en mí sabía que eso no era cierto. Esa presencia no era humana. Volví a la parroquia confundido, tratando de racionalizar lo que había visto, pero esa noche no dormí. Al día siguiente pregunté discretamente al sacristán si alguien solía visitar el cementerio por las noches. Me miró en silencio, bajó la cabeza y dijo: «Padre, usted también lo vio, ¿verdad?». No quise insistir, pero su respuesta me dejó helado. Con el pasar de los días, comencé a notar que la figura aparecía siempre después de las misas nocturnas, justo cuando yo salía a cerrar el portón trasero que conecta la iglesia con el cementerio. Siempre en el mismo lugar. Siempre inmóvil. Siempre con el rostro cubierto por sombras. Por más que intentaba mirarlo directamente, no podía distinguir ningún rasgo. Era como si la oscuridad se pegara a su cara, como un velo de tinieblas que se resistía a dejarse ver. Un día intenté llevar una linterna y alumbrarlo directamente. El haz de luz simplemente no lo tocaba. Era como si la linterna apuntara a un pozo sin fondo, una ausencia de luz que devoraba todo. Empecé a tener sueños. Sueños en los que caminaba entre tumbas, guiado por el sonido de cantos gregorianos en latín. En todos ellos, terminaba frente a una tumba sin nombre, donde el monje sin rostro me esperaba. En uno de esos sueños, me extendía una mano huesuda, y al tocarla sentía un frío insoportable que me despertaba sudando. Revisé los registros antiguos de la parroquia, buscando información sobre enterramientos de religiosos, pero no encontré nada que mencionara a un monje en particular. Solo un documento de 1894 hablaba vagamente de un hermano penitente,
que vivía en reclusión y que había sido enterrado en tierra no consagrada, por supuestas prácticas heréticas. No había nombre, no había ubicación exacta. Una noche decidí quedarme en el cementerio. Quería enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Me senté en una banca junto al mausoleo más antiguo y recé durante horas. A eso de las 2 de la madrugada, sentí que el aire se congelaba. No una brisa, no un viento, fue como si todo el calor se hubiera ido. Y entonces lo vi. A menos de 5 metros de mí. Más alto de lo que recordaba. El hábito rozaba el suelo, y sus manos estaban ocultas en las mangas. Lo miré fijo, intentando no parpadear. Le hablé. Le dije que estaba ahí en nombre de Dios, que si necesitaba descanso eterno, que me lo hiciera saber. No respondió. Pero escuché algo. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Una frase clara: no me verás hasta que me reconozcas. Esa frase me persiguió durante semanas. ¿Qué significaba? ¿Reconocerlo como qué? ¿Quién era realmente? Empecé a sospechar que no se trataba simplemente de un alma en pena. Había algo más profundo, más antiguo. Consulté a otros sacerdotes de diócesis vecinas, pero todos parecían incómodos con el tema. Uno de ellos, ya retirado, me dijo algo que me dejó marcado: no todos los que visten hábitos sirvieron a Dios, Padre. Algunos usaron el silencio de los muros para invocar otras cosas. La última vez que lo vi fue un 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Había organizado una vigilia con velas en el cementerio, algo simbólico para invitar a los fieles a no temer a sus muertos. Había más de 30 personas entre tumbas, rezando, colocando flores, encendiendo cirios. En un momento, mientras recitábamos el rosario, una niña pequeña soltó la mano de su madre y caminó hacia una esquina del cementerio. Todos la seguimos con la mirada. La niña se detuvo frente a una tumba olvidada, agachada, mirando hacia arriba. Y ahí estaba él. Parado, mirándola, o al menos eso parecía. Todos lo vimos. Todos. Fue la primera vez que no fui el único. Algunas personas gritaron, otras se quedaron paralizadas. Cuando nos acercamos, había desaparecido. La tumba no tenía nombre, solo una cruz de piedra quebrada y la inscripción en latín: In tenebris manet. Permanece en la oscuridad. Desde ese día no lo volví a ver. Pero el cementerio nunca volvió a sentirse igual. A veces, cuando cae la noche y el viento sopla entre las lápidas, juro que escucho pasos lentos, como de sandalias arrastrándose sobre grava. Y en el aire, un susurro que repite una y otra vez esa misma frase: no me verás hasta que me reconozcas. No sé si era un espíritu, un castigo, una presencia infernal o algo que escapó de su propio juicio. Pero sé que no tenía rostro. Y sé que nunca quiso que lo olvidara. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje entre tumbas te atrapó tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan este tipo de historias, y comentar cuál de todos estos relatos te dejó pensando. Cada semana subimos nuevos testimonios reales desde los cementerios más inquietantes del mundo. Te esperamos en el próximo, si te atreves. Historia 2: La tumba que nadie podía sellar en Nueva Orleans. Mi nombre es Padre Dominique Arnaud, y durante más de 20 años serví como sacerdote en la iglesia de Sainte-Marie des Anges, en el corazón del viejo distrito francés de Nueva Orleans. La parroquia se encuentra a apenas unos pasos del cementerio Lafayette, uno de los más antiguos de la ciudad, famoso por sus tumbas elevadas, sus criptas blancas carcomidas por el tiempo y por los rumores que lo rodean desde hace generaciones. He bendecido cientos de cuerpos en ese lugar, he acompañado a familias rotas por la pérdida, y he rezado por las almas de muchos que, con suerte, encontraron descanso. Pero hubo un caso en particular que nunca pude olvidar. Uno que desafió todo lo que aprendí sobre la muerte, el alma y el mal. Era junio del 2014, un verano especialmente húmedo y denso. El aire parecía no moverse, cargado de una pesadez que no era solo física, sino espiritual. Una familia de raíces criollas, los Dupré, acudió a mí para oficiar el entierro de su hija menor, Angélique, de apenas 9 años. Había muerto súbitamente mientras dormía, sin síntomas previos, sin enfermedad diagnosticada.
Los médicos no encontraron causa concluyente. El corazón, simplemente, se detuvo. Recuerdo con claridad el rostro de la madre, la señora Claudine. No lloraba. No hablaba. Solo apretaba un pañuelo contra su pecho y me miraba con unos ojos vacíos, como si ya supiera que aquello no era natural. La ceremonia fue sobria, llena de silencios. El ataúd blanco fue llevado al cementerio Lafayette, a una tumba familiar donde ya reposaban los abuelos de la niña. Se realizó el rito completo. Agua bendita, incienso, responsos. Todo según la tradición. La lápida fue colocada y sellada con cemento esa misma tarde. Me quedé hasta que el sol cayó tras los cipreses, recitando salmos en voz baja mientras los trabajadores terminaban el sellado. A la mañana siguiente, recibí una llamada del cuidador del cementerio. La tumba había aparecido abierta. No forzada, ni rota. El cemento estaba intacto, pero la losa de mármol que cubría la entrada estaba apartada, como si alguien, o algo, la hubiera movido sin esfuerzo. Al principio pensé en profanadores, aunque nada había sido robado, ni violentado. El ataúd seguía allí, cerrado. La policía fue notificada pero no encontró huellas, ni señales de entrada. Volvimos a sellar la tumba. Esta vez, con mayor cuidado. Cemento nuevo, refuerzos metálicos. Yo mismo rocié agua bendita una vez más y recé un exorcismo menor, por si había algo que escapara a nuestro entendimiento. Pero al amanecer siguiente, volvió a estar abierta. Exactamente igual. Sin marcas, sin daño. El mármol apartado con la misma precisión. Y de nuevo, el ataúd intacto. No lo comprendíamos. La familia comenzó a entrar en pánico. El abuelo de la niña, un hombre de voz grave y mirada endurecida por la vida, me dijo en voz baja: «Padre, esto ya pasó antes». Cuando le pedí que explicara, me contó que su hermana menor, en los años 60, también había muerto de forma repentina a los 8 años. Y que, tras su entierro, la tumba se abría una y otra vez. Su madre, según él, había recurrido a una curandera que les dijo que una maldición los perseguía desde generaciones atrás. Nunca supieron por qué. Nunca pudieron cerrarla del todo. La tumba de aquella niña fue eventualmente sellada con una mezcla especial de sal, ceniza y cal viva, bajo ritos que el abuelo no quiso describir. Sentí un escalofrío al escuchar aquello. Consulté los archivos parroquiales y, efectivamente, en 1963, una niña Dupré fue enterrada en el mismo sitio. Las anotaciones del sacerdote de entonces solo decían: rito alterado a petición de la familia. ¿No se celebró misa completa? ¿Qué había pasado realmente? Nadie en la diócesis quiso hablar del tema. Algunos me recomendaron dejarlo así, que no me involucrara más. Pero era mi deber. Así que decidí pasar una noche en el cementerio. Me escondí en una de las criptas cercanas, con una linterna, un rosario y un breviario. A medianoche, el ambiente cambió. El aire dejó de moverse y un olor extraño comenzó a llenar el lugar. No a muerte, ni a podredumbre. Era algo más, agrio, metálico, como sangre oxidada. Entonces la vi. Una figura infantil, descalza, de vestido blanco, caminando entre las tumbas. No hacía ruido. No respiraba. Pasó a unos metros de mí, y aunque la oscuridad me impedía verla con claridad, noté que su cabello era largo y oscuro. Se detuvo frente a la tumba de Angélique. Y, sin tocarla, la losa comenzó a moverse, como empujada desde dentro. El sonido fue bajo, como de piedra arrastrándose, y a la vez, como un susurro que decía mi nombre. Me paralicé. No podía mover un solo músculo. Rezaba en mi mente pero mi boca no se abría. La figura infantil me miró entonces. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías, y una expresión que no era de tristeza ni de paz. Era una mueca de rabia contenida. Y luego desapareció. Corrí hasta la tumba. La losa estaba movida, tal como antes. Nadie alrededor. Nada visible. Volvimos a sellarla por tercera vez. Llamé a un viejo conocido de la diócesis, el padre Castelar, especialista en casos paranormales. Cuando llegó,
examinó el lugar, rezó en voz baja y me pidió quedarnos solos. Me dijo que no era un alma en pena. Que esa tumba estaba marcada. Que alguien, muchos años atrás, había hecho un pacto dentro de esa familia, y que los hijos pagarían el precio. Según él, cada vez que un niño Dupré moría, la entidad regresaba a reclamar algo que le había sido prometido. Me habló de ritos antiguos, de brujería mezclada con religión, de nombres que no debían pronunciarse. Finalmente, realizamos un rito de sellado con una mezcla de elementos que él preparó: agua bendita, sal exorcizada, mirra, y una oración que no estaba en ningún libro oficial. Esa noche, nos quedamos rezando hasta el amanecer. Desde entonces, la tumba no volvió a abrirse. Pero algo quedó allí. Un silencio más denso, un frío que no corresponde al clima, un espacio que incluso los pájaros evitan. La familia Dupré se mudó poco después. Claudine nunca volvió a pisar la parroquia. Y yo aún paso por esa tumba de vez en cuando. Siempre que lo hago, dejo una vela blanca encendida. No por la niña, sino para que aquello que duerme ahí, no despierte otra vez. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje entre tumbas te atrapó tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan este tipo de historias, y comentar cuál de todos estos relatos te dejó pensando. Cada semana subimos nuevos testimonios reales desde los cementerios más inquietantes del mundo. Te esperamos en el próximo, si te atreves. Historia 3 del niño que seguía llorando bajo la tierra en Málaga. Me llamo Padre Esteban Linares y desde hace 17 años sirvo como párroco en una pequeña iglesia del barrio El Palo, al este de Málaga. Una zona tranquila, costera, donde el sonido del mar suele calmar los pensamientos más pesados. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que algo rompió por completo esa calma. Algo que hasta el día de hoy no he podido explicar y que me sigue persiguiendo en las noches de insomnio. Todo comenzó a mediados del otoño de 2021. Una época del año en que el cementerio municipal se cubre de hojas secas y el viento sopla entre los nichos con un silbido que ya de por sí pone la piel de gallina. La iglesia colinda con el cementerio, y mi despacho da justo hacia una pared lateral del camposanto. Desde mi escritorio puedo ver algunas lápidas antiguas y la parte más nueva, donde se entierran los fallecidos más recientes. Una noche de octubre, mientras rezaba vísperas en soledad, escuché algo que al principio creí que era producto del viento, un sonido tenue, agudo, como un sollozo. Me levanté, abrí la ventana y presté atención. El viento soplaba fuerte, pero por debajo de él se oía claramente lo que parecía el llanto de un niño. Un llanto sincero, entrecortado, como de alguien que no podía calmarse. Me quedé inmóvil, escuchando, mientras el sonido iba y venía con las ráfagas. Al día siguiente mencioné lo ocurrido al cuidador del cementerio, don Álvaro, un hombre mayor que lleva más de 30 años trabajando entre tumbas. Me miró en silencio, bajó la voz y me dijo: «Padre, usted también lo oyó». Me explicó que llevaba varias semanas despertándose a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana, por ese mismo llanto. Al principio pensó que era un gato, pero pronto se dio cuenta de que el sonido no se movía. Siempre venía del mismo lugar. Le pedí que me mostrara dónde. Me llevó al sector más reciente del cementerio, a una tumba que aún tenía flores frescas. La lápida era blanca, con letras doradas que rezaban: Alejandro Moreno Díaz, 2016-2021. Tenía solo 5 años. Había muerto 2 meses antes, atropellado por un conductor que se dio a la fuga. La familia vivía cerca. Gente sencilla, devotos, siempre presentes en la parroquia. La madre, doña Verónica, seguía asistiendo a misa a pesar del dolor, pero desde el entierro del niño algo había cambiado en su rostro. Era como si algo la hubiera apagado por dentro. Me quedé un rato en silencio frente a la tumba. Recé un Padre Nuestro. No oí nada esa vez. Pero esa noche, volví a escuchar el llanto. Más claro. Más largo. Como si viniera justo debajo de mi ventana. Bajé con una linterna, crucé el pasillo lateral y salí al cementerio. El sonido me guiaba. No era imaginación. Caminé entre tumbas recientes y viejas, y cada paso me acercaba más al mismo punto, la tumba de Alejandro.
Me arrodillé frente a ella. El llanto no cesaba. Venía de dentro. No era un eco ni un animal. Era un niño. Era su voz. Algo dentro de mí se quebró. No podía comprenderlo. Me alejé temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente, hablé con la madre. Le conté lo que habíamos escuchado. No reaccionó como imaginé. No me llamó loco, no se molestó. Simplemente bajó la cabeza y dijo, yo también lo oigo, padre. Cada noche. Afuera de mi ventana. Según ella, desde el día del entierro sentía la presencia del niño cerca. Juguetes que se movían de lugar, luces que se encendían solas, su cama que aparecía deshecha. El llanto, primero leve, luego más constante. Intentó ignorarlo, pensando que era su mente aferrándose al dolor. Pero ahora sabía que era real. Le ofrecí rezar juntos sobre la tumba. Lo hicimos. Varios días seguidos. No cambió nada. Entonces sucedió algo aún más extraño. Durante una madrugada de noviembre, don Álvaro me llamó con urgencia. Había bajado por rutina al cementerio tras oír el llanto otra vez. Y encontró algo que no sabía cómo explicar. La tierra sobre la tumba estaba removida. No como si alguien la hubiera cavado desde fuera, sino como si algo debajo hubiera empujado hacia arriba. Pequeñas grietas, como dedos marcados en la tierra. Me vestí y fui de inmediato. Vi las marcas con mis propios ojos. No era obra de ningún animal. No había madrigueras, ni túneles. Era como si la tierra se hubiese abultado desde adentro, justo en la parte superior del ataúd. A la mañana siguiente, pedí permiso a la familia para hacer una exhumación simbólica. No pretendía sacar el cuerpo, solo revisar la integridad del ataúd. Aceptaron, aunque con evidente angustia. La autoridad municipal nos concedió el permiso y 2 días después, con testigos y funcionarios presentes, abrimos la fosa. El ataúd estaba intacto, pero tenía marcas. Por dentro. Raspaduras. Como si pequeñas uñas hubiesen arañado la tapa desde dentro. Nadie pudo explicarlo. Cerramos la fosa, bendije el lugar y coloqué una cruz adicional, hecha de olivo, sobre la lápida. Esa noche, el llanto cesó. Pensé que todo había terminado. Pero no fue así. A la semana, la madre de Alejandro vino a verme. Traía consigo un osito de peluche. Me dijo que lo había encontrado en el pórtico de su casa, empapado, lleno de tierra. Era el juguete favorito del niño. Lo habían enterrado con él. Desde entonces, el llanto ya no se oye todas las noches, pero regresa en fechas específicas. El día de su cumpleaños. El aniversario de su muerte. Siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Siempre en el mismo tono, como un niño perdido que no entiende por qué está solo. Intenté realizar un exorcismo menor en el cementerio. No funcionó. Consulté con un sacerdote de Córdoba especializado en fenómenos inexplicables. Vino, revisó el lugar, y me dijo una frase que no he podido quitarme de la cabeza. No todos los muertos saben que están muertos. He intentado acompañar a la familia lo mejor posible, pero también debo confesar que desde entonces, yo mismo he cambiado. Hay noches en que despierto con el llanto resonando en mi cabeza. Otras en que creo sentir una pequeña mano tocar mi sotana mientras rezo en silencio. No le he contado esto a nadie fuera de la parroquia. Pero hoy lo dejo aquí, porque necesito decirlo en voz alta, hay algo allá abajo, bajo la tierra, que no encontró descanso. Un niño cuya alma parece seguir atrapada entre este mundo y el otro. Y no sé si algún día dejará de llorar. Historia 4 del campanario que sonaba solo en San Luis Potosí. Mi nombre es Padre Julián Ortega y durante más de 20 años fui responsable de la parroquia de San Sebastián Mártir, una iglesia colonial ubicada en el pequeño poblado de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. El templo, construido en el siglo XVIII por mineros españoles, se alza sobre una colina que domina un viejo cementerio, un lugar que el tiempo ha ido reclamando piedra por piedra. Las tumbas, muchas sin nombre, están cubiertas de maleza y polvo. El lugar tiene una belleza triste,
como si la historia misma hubiera dejado allí sus cicatrices. Pero lo que sucedió en ese lugar, una serie de hechos extraños que comenzaron una madrugada de agosto, cambió por completo mi vida, mi fe, y la manera en que entiendo el silencio de los muertos. Todo comenzó con un sonido. Un sonido que no debía estar allí. Las campanas del templo, que solo tocaban en misa o en funerales, comenzaron a sonar solas, exactamente a la medianoche. La primera vez lo tomé como una travesura. Creí que algún joven del pueblo se había colado al campanario para gastar una broma. Subí al día siguiente para revisar la soga, pero todo estaba en orden. Nadie había forzado nada. Decidí entonces cerrar la entrada al campanario con llave. La segunda noche, volvieron a sonar. 3 campanadas lentas, espaciadas, con un eco grave que se extendía por todo el valle. Revisé la puerta del campanario al amanecer. Cerrada. Sin señales de apertura. Las sogas, tensas. El mecanismo, intacto. Comencé a preocuparme. Llamé al sacristán, don Matías, un hombre mayor que había nacido en el pueblo y que conocía cada rincón de la iglesia. Le conté lo sucedido. No se sorprendió. Me miró con una mezcla de resignación y miedo. Padre, eso ya había pasado. Hace muchos años. Antes de que usted llegara. Me contó que cuando era niño, su madre le prohibía salir después de medianoche, especialmente en los días cercanos al Día de los Difuntos. Decía que las campanas a veces sonaban solas, anunciando un entierro que nunca ocurría. Según ella, cada campanada era una advertencia. Cuando suenan así, me dijo Matías, es porque alguien ha vuelto del camposanto. No quise dejarme llevar por supersticiones. Esa noche me quedé en la iglesia. Me senté en el primer banco, con un crucifijo entre las manos, y recé. El reloj marcó las 12. Y entonces, de nuevo, 3 campanadas. Esta vez, no venían solo de arriba. El sonido era más profundo, como si viniera también del subsuelo. Sentí que vibraban los muros, que el aire se volvía más pesado. Corrí al campanario. La puerta seguía cerrada. Subí con la linterna, paso a paso, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Cuando llegué al final, el mecanismo seguía intacto. Pero había algo más. En la pared del campanario, justo detrás de la campana mayor, alguien, o algo, había escrito con carbón 3 nombres. Nombres que no reconocí. Todos tenían fechas de muerte distintas, pero todas coincidían con el mes de agosto. Comencé a investigar en los archivos de la parroquia. Pasé días revisando registros de entierros antiguos. Descubrí que los 3 nombres escritos en la pared correspondían a personas fallecidas hacía más de 100 años. Lo más inquietante fue que los 3 habían sido enterrados el mismo día, y en la misma tumba familiar, ubicada al fondo del cementerio. Fui hasta allí. La cruz de hierro oxidado aún seguía en pie. La lápida estaba agrietada, pero se podía leer, familia de la Mora. Aquí esperan el juicio final. Me arrodillé y recé. Pero algo no se sentía bien. Era como si el aire se volviera más frío alrededor de esa tumba. Las campanadas continuaron durante 5 noches seguidas. Siempre a la misma hora. Siempre 3. Decidí entonces dormir dentro del campanario. Subí con una colchoneta, agua, una linterna y el misal. Me acomodé junto a la campana, esperando. Esa noche, algo cambió. No fueron 3 campanadas. Fueron 7. Cada una más fuerte que la anterior. Cada una acompañada por un murmullo que no venía del viento. No puedo describirlo del todo, pero era como si muchas voces hablaran a la vez, en latín, en susurros imposibles de entender. Cuando intenté levantarme, no pude moverme. Sentí una presión sobre el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima de mí. La linterna se apagó. Y por un instante, vi una sombra de pie frente a la campana. Alta, encorvada, como una figura humana envuelta en un sudario. No recuerdo cómo bajé. Desperté a la mañana siguiente en el altar, con la sotana empapada en sudor. El sacristán me encontró allí, temblando. Me pidió que me fuera del pueblo por unos días.
No quise. Esa misma tarde volví al cementerio. Fui directo a la tumba de los de la Mora. Estaba abierta. No excavada, no dañada. Abierta. La losa de piedra desplazada como si alguien la hubiese corrido desde dentro. No había restos visibles. Solo una capa de polvo y un olor insoportable, metálico, como a carne oxidada. Avisé al municipio. Dijeron que era imposible, que nadie había entrado al cementerio esa noche. Las cámaras de vigilancia, instaladas por seguridad en la entrada, no mostraban a nadie. Pero las campanas, sí. Las grabaciones del interior de la iglesia captaron las 7 campanadas. El sonido, captado por el micrófono ambiental, venía del campanario, pero no había movimiento en las cuerdas. Llamé al obispado. Les pedí ayuda. Enviaron a un exorcista de Monterrey. El padre Sebastián. Vino con libros, agua bendita y una convicción férrea. Pasamos la noche en vela, orando. A la medianoche, volvieron las campanadas. Esta vez, 9. El padre Sebastián gritó en latín, roció todo el campanario con agua bendita y colocó una cruz de plata frente a la campana mayor. Entonces escuchamos un grito. No de dolor. De rabia. Un alarido que no parecía humano. El suelo tembló. Las campanas dejaron de sonar. Desde ese momento, el silencio volvió al templo. Sellamos la entrada al campanario. Nunca más permití que se subiera allí. El cementerio fue bendecido de nuevo. La tumba de los de la Mora fue sellada con concreto y sal, bajo supervisión de la diócesis. Pero yo sé que no se ha acabado. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre las montañas de Real de 14, vuelvo a escuchar ese eco lejano, como de hierro golpeado. No siempre son campanas. A veces son pasos. O voces. O lamentos que suben desde la tierra. He aprendido que no todas las campanas anuncian la misa. Algunas tocan para los muertos. Y cuando lo hacen sin mano humana que las mueva, es porque alguien quiere volver. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje entre tumbas te atrapó tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan este tipo de historias, y comentar cuál de todos estos relatos te dejó pensando. Cada semana subimos nuevos testimonios reales desde los cementerios más inquietantes del mundo. Te esperamos en el próximo, si te atreves. Historia 5. La sombra que rezaba frente a la cruz en un cementerio de Arizona. Mi nombre es Padre Ignacio Bermejo. Nací en Zaragoza, pero desde hace más de una década sirvo como sacerdote en una pequeña misión católica del sur de Arizona, muy cerca de la frontera con México, en una comunidad llamada Santa Lucía. El desierto aquí es seco, extenso y silencioso. Por las noches, el frío muerde los huesos, y durante el día el calor hace vibrar el horizonte. Aún así, la gente es cálida, humilde, profundamente devota. Muchos de ellos son migrantes o familias que han vivido en estas tierras por generaciones, entre cactus, polvo y cruces de madera viejas marcando tumbas olvidadas. Es en una de esas tumbas donde comenzó todo, o al menos donde yo lo noté por primera vez. La iglesia de Santa Lucía está junto a un cementerio pequeño, cercado por una valla oxidada y lleno de lápidas simples, muchas de ellas sin nombre, solo con iniciales, o cruces torcidas por el viento del desierto. La cruz mayor, una estructura de madera oscura de más de 3 metros de alto, se encuentra al centro del cementerio, elevada sobre un montículo de tierra donde supuestamente están enterrados los primeros fieles de la comunidad. Según los registros parroquiales, nadie ha sido sepultado allí desde hace más de 100 años. Se trata de tierra consagrada, respetada, y todos los entierros recientes se realizan en los márgenes. Una madrugada de invierno, mientras revisaba los alrededores después de que una tormenta de arena derribara una parte del muro, noté algo extraño. Eran casi las 3 de la mañana. Caminaba con una linterna revisando el terreno cuando, al girar hacia la cruz central, vi la silueta de alguien arrodillado justo frente a ella. Me detuve en seco. Al principio pensé que era uno de los fieles que solían venir a rezar por las noches, pero algo no encajaba. No había ruido de pasos, ni el crujido de la grava bajo sus rodillas. La figura no se movía, no se inmutaba con el viento, ni siquiera respiraba.
La iluminé con la linterna. Nada. La luz pasaba a través de ella como si no existiera del todo. No era un cuerpo. Era sombra. Una sombra espesa, sólida, con forma humana, pero sin rasgos. Solo una silueta oscura, arrodillada, con la cabeza gacha, como en oración profunda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise hablarle, pero las palabras no salieron. Y cuando di un paso al frente, la figura se desvaneció lentamente, como humo arrastrado por el viento. Me acerqué hasta la cruz. No había huellas. El suelo estaba intacto. Me arrodillé, recé un Ave María y regresé a la parroquia confundido, pero convencido de que lo que vi no era imaginación. Lo extraño es que la figura volvió. La noche siguiente. Y la siguiente. Siempre a la misma hora, 2:57 de la madrugada. Siempre en el mismo lugar, frente a la cruz. Siempre en la misma posición, arrodillada, sin moverse. Empecé a observarla desde la ventana del despacho, que da justo al cementerio. La silueta aparecía y desaparecía sin previo aviso. Una sombra que no respondía a la lógica. Una noche decidí instalar una cámara con visión nocturna. Grabé varias horas de vídeo. Pero al revisar las imágenes, no aparecía nada. El cementerio estaba vacío. La cruz solitaria. Pero yo la vi. Estaba allí. Comencé a obsesionarme. Llevé a un compañero sacerdote de otra misión para que me acompañara. Se quedó conmigo hasta el amanecer. Él no vio nada. Pero lo escuchó. Dijo que, en medio del silencio, oyó como alguien rezaba en voz baja, en latín, como si salmodiara el rosario. Un murmullo apagado, repetitivo, que se interrumpía justo antes de llegar al amén. Esa noche la figura no se apareció. Fue la única noche que faltó. Como si supiera que no estábamos solos. Hablé con ancianos del pueblo. Nadie quiso tocar el tema. Algunos se persignaban al escuchar la palabra sombra. Una mujer, doña Elvira, me dijo que su abuelo solía contar que en ese cementerio, durante las décadas del 1800, se había enterrado a un sacerdote que había oficiado misa durante una epidemia de fiebre amarilla. Se contagió, murió joven, y fue sepultado sin ceremonia, sin sacramentos, por temor al contagio. Nadie supo su nombre. No hay registro de él. Pero según la leyenda, seguía rezando cada noche por su propia alma, condenado a orar sin cesar hasta que alguien le concediera el descanso. Decidí investigar. Pasé días en los archivos de la diócesis de Tucson y encontré una carta de 1889, escrita por un obispo misionero. Hablaba de un joven clérigo enviado a Santa Lucía durante un brote epidémico. Nunca más se supo de él. El último informe lo mencionaba como desaparecido. Su nombre era Fray Clemente, y había sido ordenado solo un año antes. Sentí que había hallado al responsable de la sombra. Que tal vez su alma estaba atrapada, incompleta, olvidada. Preparé una misa especial. La celebré solo, justo a las 3 de la madrugada, frente a la cruz del cementerio. Coloqué una pequeña mesa como altar, encendí cirios, traje un relicario y recité el requiem completo. No hubo viento esa noche. Ni frío. Ni movimiento. Pero cuando dije las palabras finales, requiescat in pace, sentí una presencia detrás de mí. No volteé. Solo recé en silencio. Y por primera vez, la sombra se levantó lentamente y caminó hacia la cruz. Colocó una mano sobre la madera, y se disolvió. Pasaron semanas sin que volviera a verla. Pensé que había logrado lo que nadie en más de un siglo había podido. Pero estaba equivocado. Una madrugada de julio, recibí una llamada de un joven del pueblo. Su padre acababa de morir y quería bendecir el cuerpo antes de trasladarlo. Fui hasta su casa. Al regresar, pasadas las 3, miré por la ventana y allí estaba. La sombra. De nuevo, frente a la cruz. Otra vez arrodillada. Como si nunca se hubiera ido. Comprendí entonces que no se trataba solo de Fray Clemente. Que tal vez la cruz misma guardaba algo. Algo más antiguo.
Algo que atraía a las almas errantes. Una especie de faro para los que no habían terminado de rezar. Para los que se quedaron con palabras sin pronunciar. Desde entonces, no intenté expulsarla. Solo rezo con ella. Cada madrugada. Frente a la cruz. Porque quizás no sea una sola sombra. Quizás nunca lo fue. Historia 6 del ataúd que sudaba sangre en León, España. Mi nombre es Padre Manuel Vázquez, y durante casi toda mi vida he servido como sacerdote en la región de Castilla y León, en el norte de España. Concretamente, los últimos años los pasé en un pequeño pueblo cercano a Astorga, un lugar frío, rodeado de montañas, donde el tiempo parece haberse detenido y la muerte sigue teniendo un peso muy antiguo. Allí la gente todavía entierra a sus muertos con rosarios en las manos, velas encendidas y tierra bendita sobre el féretro. Allí los cementerios están hechos de piedra, musgo y silencio, y entre esas piedras fue donde presencié algo que aún me cuesta poner en palabras. Algo que desafió mi fe, mi razón y el límite mismo entre el cuerpo y el alma. Era febrero del 2019. El invierno había sido especialmente duro, con heladas constantes y una niebla espesa que cubría todo el valle durante semanas. A pesar de ello, la vida seguía su curso, y fue durante esos días que me llamaron para oficiar el funeral de una mujer del pueblo, doña Rosalía Prado, de 73 años. Una mujer reservada, sin familia cercana, que vivía sola en una casona antigua, de esas que crujen con el viento y que huelen a cera, humedad y muebles viejos. La encontraron muerta en su cama, sin signos de violencia. El médico certificó muerte natural, aunque mencionó que su rostro estaba cubierto por una extraña expresión de terror, como si hubiese visto algo justo antes de morir. Me llamó la atención, pero no hice preguntas. Preparé el cuerpo, recé sobre él y realicé el velorio en la capilla como era costumbre. Poca gente asistió. Algunos vecinos, un par de ancianas que murmuraban cosas en voz baja, y el sepulturero, don Lázaro, un hombre callado y curtido por el frío, que llevaba enterrando cuerpos desde que era adolescente. Al día siguiente, llevamos el ataúd al cementerio, en la parte más alta del pueblo. El terreno estaba duro por el hielo, pero se logró cavar la fosa con esfuerzo. El ataúd era de madera oscura, sencillo, sin adornos. Lo bajamos entre oraciones, se cubrió con tierra, y se colocó una cruz de hierro oxidada, sin nombre. Nadie pidió lápida. Nadie parecía querer recordarla. Lo que ocurrió después comenzó como un simple detalle. A los 3 días del entierro, don Lázaro vino a buscarme al anochecer, con el rostro blanco como la calorías. Me dijo que había subido al cementerio por rutina y notó que la tierra sobre la tumba de doña Rosalía estaba manchada. No de humedad, ni de barro. Manchada de rojo. Pensó que era pintura, pero al acercarse notó que era un líquido espeso, oscuro, con un olor metálico y dulzón. Sangre. Salía lentamente por las rendijas del ataúd, empapando la tierra. Subí con él esa misma noche. Llevamos faroles. Al llegar, el frío era insoportable. El aire parecía congelado, sin viento. Al enfocar la linterna sobre la tumba, lo vi. Gotas oscuras, casi negras, brotaban desde una grieta en la tierra, justo donde debía estar la tapa del féretro. No había huellas alrededor. No había señales de vandalismo. Era como si el ataúd transpirara sangre desde dentro. Recé en voz alta, bendije la tumba con agua, pero la mancha no se detuvo. Durante 2 días seguidos, la tierra siguió empapándose, como si el cuerpo no se pudiese secar, como si algo dentro estuviera supurando aún. Llamé al obispado. Me pidieron cautela. Me aconsejaron guardar silencio hasta entender lo que pasaba. Acepté, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Revisé los archivos parroquiales. Descubrí que doña Rosalía no había sido una mujer común. Había sido la última descendiente de una familia muy antigua del pueblo, los Prado Mencía, conocidos en el siglo XIX por practicar ritos esotéricos mezclados con devoción cristiana. Algunos vecinos mayores recordaban rumores sobre su abuela, que curaba con sangre, y hablaba sola por las noches. En el sótano de su casa, según decían, se habían encontrado símbolos extraños cuando fue desalojada años atrás, pero nada de eso quedó registrado oficialmente.
Decidí entonces pedir permiso legal para exhumar el cuerpo. No fue sencillo, pero lo conseguí una semana después. Acordamos hacerlo en privado, solo con el sepulturero, un médico forense enviado desde León y yo como testigo. La mañana estaba gris, cubierta de niebla. Cuando sacamos el ataúd, las manchas eran claras. El exterior estaba cubierto por vetas oscuras, como si la sangre hubiera brotado desde las juntas de la madera. El médico pidió abrirlo. Yo me preparé mentalmente. No sabía qué esperar. Pero nada me preparó para lo que vi. El cuerpo estaba allí. No en descomposición, no reseco. Estaba húmedo, como recién muerto. La piel pálida, los labios manchados de rojo. Y de la frente, del pecho, de las palmas, salían gotas de sangre lentas, densas, como si aún latiera por dentro. El médico quedó en shock. No había explicación médica. Era como si el cuerpo se resistiera a pudrirse, como si su sangre se negara a secarse. Cerramos el ataúd. Yo rocié agua bendita en exceso. Rezamos el Salmo 91. El sepulturero lloró. Nunca lo había visto llorar. Esa misma noche, comenzaron los sueños. Soñé con doña Rosalía parada frente al altar, con los ojos vacíos, sus manos ensangrentadas, repitiendo una frase una y otra vez: no se ha terminado, padre. No me han dejado ir. Soñé con su casa, con un pozo en el sótano, con voces que salían de las paredes. Desperté gritando, cubierto de sudor. Cuando fui a la iglesia, encontré la cruz del altar mayor rota en el suelo, como si la hubieran empujado. Nadie más tenía llaves. Volví al cementerio. La tumba seguía manchada. Coloqué sobre ella una cruz nueva, tallada en olivo, y enterré bajo ella una reliquia de San Benito. Desde ese día, las manchas comenzaron a desaparecer lentamente. La tierra se secó. Nadie más volvió a ver sangre. Pero yo sé que no terminó. Hay noches en que paso junto a la tumba y siento un olor extraño, entre hierro y flores podridas. Otras veces escucho el goteo, aunque no haya lluvia. Y a veces, en la sacristía, encuentro huellas húmedas sobre el suelo de piedra. Huellas pequeñas, como si alguien descalzo caminara en silencio, goteando algo oscuro tras de sí. Historia 7. Las voces que se escuchaban en el osario de Oaxaca. Me llamo Padre Nicolás Mendoza, y por más de 30 años he servido como párroco en diferentes pueblos del estado de Oaxaca, México. Soy originario de la región mixteca, y he crecido rodeado de historias antiguas, creencias arraigadas y un respeto profundo por la muerte. Aquí no se teme al difunto, se le honra. Pero hay ocasiones en que lo que uno escucha entre huesos y tierra no es consuelo ni memoria, sino advertencia. Durante los años de mi ministerio, una de las parroquias que más marcó mi vida fue la de San Miguel Tlahuitoltepec, un pequeño poblado enclavado entre cerros y neblinas eternas. Allí, el cementerio estaba dividido en 3 secciones, la zona de tumbas nuevas, la de los nichos antiguos y, en un rincón apartado, el osario. Este último era un cuarto de piedra, sin ventanas, con una sola puerta de madera reforzada por herrería oxidada, donde se almacenaban los restos exhumados de generaciones pasadas. Huesos apilados, cráneos marcados con iniciales, tibias ordenadas por tamaño. Todo dentro de ese sitio que solo los sepultureros abrían una vez al año durante la limpieza de noviembre. Yo mismo nunca había tenido motivos para entrar. Hasta que ocurrió lo inexplicable. Era finales de agosto del 2020. El sacristán, un joven de 20 años llamado Julián, vino a verme con el rostro desencajado. Me dijo que, mientras ayudaba al sepulturero a limpiar alrededor del osario, había escuchado voces dentro del cuarto cerrado. Pensó que era algún borracho escondido, pero al acercarse a la puerta, escuchó claramente oraciones, en latín. Lo repitió con nerviosismo, et lux perpetua luceateis, y luego otra frase más, libérame, domine, de morte a eterna. Me pidió, casi suplicando, que yo mismo fuera a comprobarlo. Pensé que era una confusión. Tal vez un eco, o alguien jugando una mala broma. Pero acepté ir. Esa misma tarde, fui al osario con Julián. Llevamos llaves, agua bendita y una linterna. El aire alrededor del lugar estaba denso, seco,
como si el calor se hubiera acumulado en ese punto exacto. La puerta estaba cerrada con candado, sin señales de haber sido forzada. Coloqué mi oído contra la madera. Al principio, solo silencio. Pero después de unos segundos, lo escuché. Murmullos. Docenas, tal vez cientos de voces, susurrando al unísono, muy bajito, con una cadencia que se volvía casi hipnótica. No eran palabras claras al principio. Solo cuando puse más atención reconocí frases completas, responsos, plegarias de difuntos, versículos que no se usaban desde hacía décadas. Abrí la puerta. Un olor intenso a humedad, tierra seca y algo más, algo agrio, metálico, me golpeó al instante. Entré despacio. La linterna iluminó cientos de huesos amontonados en estantes de piedra, algunos con etiquetas borradas por el tiempo. El aire adentro parecía más frío, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Y entonces sucedió, la linterna comenzó a parpadear. El haz de luz oscilaba, y por breves segundos, en cada destello, me pareció ver sombras entre los huesos. Como si algo se moviera, como si alguien se levantara lentamente desde el rincón más profundo del cuarto. Recé. En voz alta, clara, con firmeza. El Padre Nuestro, el Salmo 23, el responsorio de difuntos. Las voces cesaron. El silencio volvió, pero no era paz. Era tensión. Salí del osario sin cerrar la puerta. Afuera, Julián lloraba. Me dijo que mientras yo estaba dentro, él había visto una figura parada detrás de la puerta de vidrio de la capilla, a varios metros de distancia. Dijo que parecía un hombre encapuchado, con un rosario en la mano, observándonos en completo silencio. Cuando fue a buscarme, la figura ya no estaba. Después de eso, las cosas se intensificaron. En las noches, algunos vecinos comenzaron a reportar que escuchaban rezos provenientes del cementerio, a pesar de que todo estaba cerrado. Otros aseguraban ver pequeñas luces moverse entre las lápidas, como veladoras encendidas flotando en la oscuridad. Un anciano incluso juró haber visto a su difunta esposa sentada en la banca frente al osario, murmurando su propio nombre. Volví a entrar al osario 2 días después, esta vez acompañado por otro sacerdote de una comunidad vecina. Llevamos incienso, agua bendita y una cruz de madera. Decidimos realizar una ceremonia de limpieza espiritual. Mientras entonábamos el himno Dais Irae, algo cayó de uno de los estantes. Era un cráneo, pero no tenía etiqueta. En su parte trasera, estaba grabado algo a mano, como un símbolo, una espiral dentro de un triángulo. El otro padre reconoció el símbolo de inmediato. Me dijo que era una marca usada antiguamente por ciertas órdenes para indicar a personas que habían muerto sin recibir los sacramentos. Pecadores, suicidas o aquellos que habían sido excomulgados. Comenzamos a revisar los restos con más detalle. Encontramos 5 cráneos más con esa misma marca, todos sin nombre. Según los registros parroquiales antiguos, durante la década de 1920 a 1930 hubo una ola de muertes en el pueblo por causas poco claras. Epidemias, suicidios, desapariciones. El párroco de aquella época había notado que los cuerpos fueron enterrados en secreto para evitar escándalos, sin misa, sin rito, y luego exhumados décadas después para hacer espacio. Esos restos fueron a parar al osario. Sin perdón. Sin paz. Decidí entonces organizar una misa especial, exclusiva para los difuntos sin nombre. Invité a toda la comunidad. Colocamos velas frente al osario, nombres simbólicos sobre hojas de papel, y recitamos oraciones en latín durante más de 1 hora. Mientras leía el Evangelio, noté que las velas temblaban sin viento. Algunas se apagaban solas. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera ahí, escuchando. Después de esa misa, el fenómeno disminuyó. Las voces ya no se escuchaban con tanta claridad. Las luces en el cementerio dejaron de aparecer. Pero Julián nunca volvió a acercarse al osario. Renunció semanas después y se fue del pueblo sin despedirse. Su madre me contó que hablaba solo en las noches, como si alguien lo llamara por su nombre desde dentro del cuarto de los huesos. Hoy el osario sigue ahí. Cerrado, con un nuevo candado,
una cruz colocada en la puerta y una placa que dice, aquí yacen los olvidados. Rogad por ellos. De vez en cuando, aún me acerco, rezo unas palabras, y me quedo en silencio. Porque a veces, en el viento que baja del cerro, uno todavía puede escuchar los ecos, como susurros desde la piedra, como plegarias que aún buscan ser escuchadas. Historia 8. La mujer vestida de blanco que pedía confesión en Florida. Me llamo Padre Andrés Muñoz. Nací en Zaragoza, España, pero llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en comunidades hispanas en los Estados Unidos. Desde el 2015, estoy asignado a una parroquia en un pequeño poblado al norte de Florida, cerca de Gainesville, un lugar tranquilo, rodeado de campos de naranjos, pantanos y cementerios viejos que parecen abandonados, pero no lo están. La comunidad que atiendo es mayoritariamente latina, en su mayoría originaria de México y Centroamérica, y aunque muchos son católicos devotos, aquí la fe convive con muchas creencias antiguas, especialmente en lo que se refiere a la muerte. Esta historia comenzó una noche de sábado, después de la misa vespertina. Eran cerca de las 8:30. Yo estaba cerrando la iglesia cuando vi a una mujer sentada en el último banco. No la había notado durante la celebración. Estaba sola, con la cabeza agachada, y vestía completamente de blanco, un vestido largo, antiguo, con mangas de encaje, y un velo que le cubría el rostro. Parecía una novia, pero su presencia era tan discreta que no generó alarma inmediata. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo. Ella levantó la cabeza apenas y me dijo con voz suave, apenas un susurro, «Padre, ¿puede confesarme? Es urgente». Le respondí que por supuesto, aunque me sorprendió que pidiera confesión a esa hora. La invité al confesionario, pero ella se negó. Me pidió hacerlo ahí mismo, donde estaba sentada, de frente. Algo me hizo sentir incómodo, pero no vi razones para negarme. Me senté frente a ella. Bajó el velo y, por un segundo, vi su rostro, pálido, con rasgos muy finos, pero de una tristeza profunda. Tenía ojeras oscuras, labios resecos, y una expresión vacía. Me miró directo a los ojos y comenzó a hablar. Sus palabras eran entrecortadas. Me dijo que su nombre era Clara del Castillo y que venía a confesarse por algo que había hecho hacía mucho tiempo. Dijo que su alma estaba atascada y que no podía encontrar descanso. Mencionó un nombre, Francisca, y luego otro, Ernesto. Habló de celos, de una boda que no debía ocurrir, de una promesa rota y una traición. La historia era confusa, como si estuviera mezclando presente y pasado. Me contó que había provocado la muerte de alguien. No fue Clara. Dijo que fue al río y luego cerró la puerta con llave, pero no explicó más. Cuando terminé de escuchar, le pedí que rezáramos juntos. Comencé con el acto de contrición, pero al repetir la frase «Dios mío, me arrepiento de todo corazón», noté que ella movía los labios, pero no emitía sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, en un tono más firme, me dijo, «Ya es tarde, ¿verdad, padre?» No supe qué responder. Me incliné para darle la absolución, pero cuando terminé la oración y abrí los ojos, ya no estaba. Pensé que se había levantado en silencio, pero era imposible que saliera sin que yo la viera pasar. Revisé toda la iglesia. Las puertas seguían cerradas. No había rastro de ella. Al día siguiente, revisé las cámaras de seguridad, que habíamos instalado hacía poco por unos robos. En la grabación de esa noche, yo aparecía claramente hablando solo. No había nadie frente a mí. Ninguna mujer. Ni siquiera una silueta. Hablé con la señora Gloria, una feligresa de más de 80 años, nacida en Cuba, que conocía la historia del pueblo mejor que nadie. Cuando le mencioné el nombre Clara del Castillo, se quedó en silencio. Luego me dijo que ese nombre aparecía en una de las tumbas más antiguas del cementerio detrás de la iglesia, el que ya no se usaba desde 1900. Fuimos juntos. Buscamos entre las lápidas hasta que encontramos una muy gastada, con las letras casi borradas. Apenas se podía leer, Clara del Castillo. 1863-1887. Ruega por su alma. A un costado, otra tumba más pequeña decía, Ernesto A., sin fecha ni apellido.
Gloria me contó que, según la historia oral del pueblo, Clara era hija de una familia rica de origen español. Se iba a casar con Ernesto, un joven humilde que trabajaba en los campos. Pero Clara desapareció días antes de la boda. Algunos decían que se había ahogado en el río. Otros que se había suicidado en su habitación, encerrada con llave. La familia nunca dio detalles. Lo único cierto es que su cuerpo fue enterrado sin misa y en secreto. Ernesto, devastado, murió pocos días después. Algunos decían que se quitó la vida frente a la tumba de Clara. Desde entonces, nadie visitaba esas lápidas. A partir de aquella noche, supe que algo había cambiado. Durante varias semanas, distintas personas vinieron a contarme cosas extrañas. Una mujer de blanco que se sentaba en los bancos traseros, que desaparecía en un parpadeo, velas que se encendían solas, un perfume antiguo flotando en el aire después de misa. Una noche, al cerrar la iglesia, encontré un velo blanco doblado cuidadosamente sobre el altar. Nadie supo cómo llegó ahí. Decidí celebrar una misa especial por el alma de Clara. Leí su nombre en voz alta, pedí por su descanso, y ofrecí la Eucaristía como si fuera una difunta cercana. Esa noche, volví a verla. Entró mientras yo rezaba solo, sin hacer ruido. Se arrodilló en el último banco. No me miró. Solo bajó la cabeza y se quedó así hasta que terminé. Al final, me levanté y caminé hacia ella. Quise hablarle, pero al tocar su hombro, se desvaneció. No caminó. No se fue. Simplemente dejó de estar. Desde entonces, no la he vuelto a ver. Las manifestaciones cesaron. El velo desapareció del altar. Las cámaras no volvieron a registrar nada extraño. Pero cada año, el 17 de junio, fecha en que según los registros fue enterrada Clara, coloco una vela blanca sobre su tumba. Y cada vez, al regresar a la iglesia, encuentro una rosa blanca en el confesionario, aún fresca, como recién cortada. Hay almas que se quedan atrapadas entre lo que fueron y lo que debieron ser. Y a veces, todo lo que necesitan es ser escuchadas. O tal vez, perdonadas. Historia 9 del nicho vacío que siempre tenía flores frescas en Sevilla. Mi nombre es Padre Joaquín Herrera, y durante más de 30 años he servido como sacerdote en la ciudad de Sevilla, en distintos barrios, parroquias y hospitales. En todo ese tiempo, he sido testigo de historias de dolor, redención y muerte. Pero ninguna tan extraña como la que viví durante mi servicio en el cementerio de San Fernando, el más grande de la ciudad. Fue allí donde comencé a notar algo que, en un principio, parecía una simple coincidencia, pero con el tiempo se convirtió en una obsesión, y me atrevería a decir, en una advertencia. Todo empezó en el año 2011, cuando fui asignado como capellán auxiliar del cementerio. Mi tarea era sencilla, acompañar a las familias en los sepelios, rezar responsos, y mantener la capilla en funcionamiento. Pero me gustaba caminar por el camposanto cuando no había servicios, especialmente al atardecer, cuando los corredores se llenaban de esa luz dorada tan característica de Sevilla. Fue en uno de esos paseos que vi por primera vez el nicho. Estaba en una galería antigua, de principios del siglo XX, en el sector norte, una zona poco visitada porque muchos de los familiares de los allí enterrados ya no vivían o habían fallecido. El nicho en cuestión estaba en la tercera fila, justo debajo de una pequeña imagen de San José. No tenía lápida, ni nombre, ni fechas. Estaba completamente vacío, sin sellar. Sin embargo, cada vez que pasaba por allí, había flores frescas colocadas sobre el mármol, lirios, crisantemos, a veces claveles blancos. No marchitos, no secos. Frescos, como recién traídos de la floristería. En un lugar donde muchas tumbas llevan años sin ser tocadas, aquello me llamó la atención. Pensé que quizás era un error, que alguien colocaba las flores por descuido o creía que allí descansaba un ser querido. Pero al preguntar al encargado del mantenimiento, Manuel, un hombre ya mayor que conocía cada rincón del cementerio, me dijo algo que me heló la sangre. Ese nicho, padre, siempre ha estado vacío. Nunca se ha usado. Y esas flores, no sabemos quién las deja. Me contó que llevaba más de 2 décadas trabajando allí, y desde que tenía memoria, las flores aparecían sin falta, incluso en días de lluvia o cuando el cementerio estaba cerrado por mantenimiento.
Revisaron cámaras, cambiaron cerraduras, incluso dejaron personal de guardia en la galería. Nadie vio nunca a nadie poner las flores. Pero cada mañana, ahí estaban. Frescas. Humedecidas, como si las hubieran dejado minutos antes. Movido por la curiosidad, decidí bendecir el nicho, pensando que quizás era objeto de alguna superstición o ritual. Lo hice una mañana temprano, solo, con agua bendita y oraciones. Al día siguiente, en lugar de flores, apareció una nota doblada, escrita a mano, con caligrafía antigua. Aquí se llora lo que nunca se enterró. No había firma. Guardé la nota en mi despacho, y desde entonces, decidí investigar. Busqué en los archivos del cementerio, en los libros de inhumaciones, en los planos antiguos. Ese nicho estaba asignado, sí, pero no constaba ningún nombre. Solo un número de expediente, fechado en 1947. Pero no había acta de entierro, ni nombre del difunto, ni datos de la familia. Hablé con una historiadora local, la señora Carmen Luque, quien se interesó por el tema y me ayudó a buscar en los archivos parroquiales y municipales. Fue ella quien encontró una pista. En 1947, Sevilla vivía aún las secuelas de la guerra. Entre los documentos, apareció una partida de defunción de una mujer joven, de 22 años, llamada Elena Ruiz de Alba. Había fallecido en circunstancias no esclarecidas, por causas naturales, decía el documento, aunque el certificado médico estaba lleno de tachaduras. Según los registros, su cuerpo fue entregado a la familia, pero nunca se registró su entierro en ninguna iglesia ni cementerio. Curiosamente, la familia Ruiz de Alba desapareció de Sevilla poco después. A partir de ese momento, las flores cambiaron. Comenzaron a aparecer rosas negras, mezcladas con ramilletes de lavanda, y un perfume dulce comenzó a impregnar el aire cerca del nicho, incluso cuando no había flores visibles. Empecé a tener sueños. En uno de ellos, caminaba por el cementerio y veía a una mujer joven, vestida con un traje de época, blanco, de encaje, parada frente al nicho. Me miraba, pero no hablaba. Solo señalaba el espacio vacío con una expresión de angustia. Me despertaba con el corazón acelerado y una sensación de frío, como si hubiera estado en el cementerio de verdad. Una madrugada, decidí quedarme en la galería. Me escondí tras una columna, sin encender luces, en completo silencio. A las 3 de la mañana, escuché pasos. No imaginaciones, pasos reales, suaves, como de alguien con zapatos de suela antigua. No vi a nadie. Pero el sonido era claro. Sentí un escalofrío, una presión en el pecho, y un leve murmullo, no me olvides. Me acerqué al nicho. Allí estaban las flores. Rosas blancas con gotas de rocío. Nadie había pasado por allí. Nadie podía haberlas dejado. No había forma. Volví a encontrar una nota días después, lo que no se honra, regresa. Desde entonces, empecé a rezar cada día frente al nicho. Encendía una vela, pedía por el alma de Elena, y por las de todos aquellos que, como ella, quedaron atrapados entre este mundo y el otro. Algunos me decían que era una pérdida de tiempo, que no se puede rezar por alguien que nunca fue enterrado. Pero yo sabía que ahí había algo, o alguien, esperando ser reconocido. Con el permiso de la administración, coloqué una placa discreta, sin nombre, solo una cruz y la frase, para quien aún espera descanso. Desde ese día, las flores comenzaron a aparecer con menos frecuencia, hasta que un día, simplemente dejaron de estar. No hubo más notas. No hubo más sueños. Pero el perfume sigue allí, leve, flotando en el aire como una despedida silenciosa. Hay nichos que no necesitan cuerpos para estar llenos. A veces, están ocupados por la memoria, el remordimiento, o el olvido. Y hay almas que, aunque nunca hayan sido enterradas, esperan un gesto, una oración, un reconocimiento. Porque lo no enterrado, nunca termina de morir. Historia 10 del sacerdote que se apareció en su propia tumba en Puebla. Mi nombre es Padre Esteban Cortés, tengo 62 años y he sido sacerdote desde los 25. Durante todo ese tiempo, he visto muchas cosas que no tienen explicación, pero ninguna como lo que ocurrió en el año 2018, en un pequeño pueblo a las afueras de Puebla.
donde fui asignado como párroco interino tras la muerte del anterior sacerdote, un hombre llamado Padre Tomás Aguirre. Fue una historia que aún hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel, porque lo que ocurrió allí trastocó mi fe, mi razón y todo lo que entendía del descanso eterno. La parroquia de San Damián está situada en una colina, con vista al cementerio municipal. Es un templo antiguo, de muros de adobe, con un campanario modesto y una sacristía pequeña que comunica directamente con el patio trasero. Cuando llegué, los feligreses me recibieron con respeto, pero noté cierta tristeza en el ambiente. No era solo por la reciente muerte del padre Tomás, sino por algo más profundo, como si una sombra se hubiera instalado en el pueblo. Algunos evitaban entrar a la iglesia solos. Otros no querían hablar del tema. Me enteré por medio del sacristán, un hombre silencioso llamado Julián, que el padre Tomás había fallecido en su habitación dentro de la casa parroquial, una muerte tranquila según el médico, mientras dormía. Tenía 78 años. Lo inquietante empezó 2 semanas después de mi llegada. Una mañana de domingo, llegué al altar para preparar la misa de las 7, y me encontré con una vela encendida frente al confesionario. No había dejado ninguna la noche anterior, y la iglesia estaba cerrada con llave. Pensé que Julián la había colocado por algún motivo, pero él negó haber entrado. No le di importancia. Hasta que comencé a notar que, varias veces a la semana, encontraba el misal abierto en la página del oficio de difuntos, incluso después de haberlo cerrado yo mismo. A veces, las campanas sonaban solas al amanecer. Al principio pensé en una corriente de aire o algún fallo en el sistema, pero las sogas estaban quietas. Una tarde, en plena confesión, uno de los ancianos del pueblo, don Ramiro, me tomó de la mano con fuerza y me dijo: «Padre, usted también lo ha visto, ¿verdad?». Al padre Tomás, en la iglesia, como si nunca se hubiera ido. Me quedé helado. Le pregunté qué quería decir, y me dijo que había visto al difunto sacerdote en el altar una madrugada, de espaldas, como si estuviera rezando. Pensó que era un sueño, pero al regresar al día siguiente, encontró un rosario antiguo sobre la banca donde solía sentarse Tomás. Un rosario que había sido enterrado con él. Pensé que era una historia de alguien afectado por la pérdida, pero no fue el único. Una catequista dijo haberlo visto deambular por el cementerio, con la sotana negra arrastrando sobre la tierra. Un niño lo señaló desde la banca y preguntó: ¿Ese señor también va a dar la misa hoy? No quería creerlo, pero comencé a sentir cosas que no sabía cómo explicar. Ruidos por la noche. Puertas que se abrían solas. Un frío constante en la capilla lateral, donde descansaban las cenizas de antiguos párrocos. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Me encerré en la iglesia después de las 9. Apagué todas las luces y me senté en la penumbra, solo, con una linterna y mi rosario. A las 3:12 de la madrugada, escuché pasos. Claros. Lentos. Provenían del pasillo que lleva al altar. Me levanté con cuidado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a romper el pecho. Me acerqué al pasillo y lo vi. Estaba ahí. El padre Tomás. De pie, frente al altar. La luz de la luna lo iluminaba desde el ventanal. Era él. Lo reconocí por su forma de inclinar la cabeza al rezar, por el ligero encorvamiento de la espalda. Pero su rostro no era del todo humano. Estaba pálido, hundido, como una máscara sin vida. Me observó sin parpadear. Y sin mover los labios, escuché su voz en mi cabeza: «No han terminado mis misas, no han terminado». ¿Corrí? Sí, lo admito. Corrí como nunca. Al día siguiente, pedí ayuda al obispo. No me creyó del todo, pero aceptó enviar a un exorcista diocesano, el padre Mauricio, un hombre joven pero muy devoto. Juntos realizamos una serie de bendiciones, exorcizamos la parroquia, hicimos misas por el descanso del padre Tomás. Todo pareció calmarse. Por un tiempo. Pero un mes después, mientras caminaba por el cementerio para rezar en la tumba de un feligrés, pasé junto a la lápida del padre Tomás. Estaba intacta, como siempre. Pero en esa ocasión, algo era distinto. Alguien había dejado un misal abierto sobre la piedra. Abierto justo en la página del Evangelio del día.
Y un pequeño frasco con aceite de unción, usado solo por sacerdotes en funciones. Me acerqué lentamente. El libro olía a incienso reciente. Como si alguien acabara de oficiar misa allí. Desde entonces, cada domingo, alguien deja sobre esa tumba un misal distinto, perfectamente colocado. No hay cámaras que lo capten. Nadie se hace responsable. Pero cada semana está ahí. Y lo más escalofriante es que siempre corresponde a la lectura exacta del día litúrgico. Algunos dicen que es una devoción. Otros que es una coincidencia. Yo sé que no lo es. El padre Tomás fue enterrado con su sotana, su crucifijo y su rosario. El mismo que ahora vuelve a aparecer de vez en cuando en las bancas o en la sacristía. Lo hemos visto todos. Nadie lo toca ya. Y cuando lo encontramos, lo dejamos donde está. Como si fuera su forma de decir que aún camina entre nosotros. No sé si su alma está atrapada. No sé si quedó con alguna culpa o misión inconclusa. Pero lo que sí sé, es que hay misas que se rezan desde el más allá. Y sacerdotes que no abandonan su rebaño, ni siquiera después de muertos. En Puebla, hay una tumba donde cada domingo resuena el eco de una oración, y una sombra que aún cree estar al servicio de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje entre tumbas te atrapó tanto como a nosotros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan este tipo de historias, y comentar cuál de todos estos relatos te dejó pensando. Cada semana subimos nuevos testimonios reales desde los cementerios más inquietantes del mundo. Te esperamos en el próximo, si te atreves.